Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a seguir adelante con nuestra clase de filosofía de la religión. Esta es la clase número 5 y vamos a dar gracias el día de hoy por este tiempo tan especial con el profesor Luis Rogelio Garavito. Padre, te damos gracias por esta clase del día de hoy. Gracias porque tú renuevas tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por tu amor. Gracias por la oportunidad de aprender y de crecer. Bendícenos y bendice al Maestro, bendice su vida y su ministerio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y profesor Luis Rogelio, esta es su clase. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos por los diferentes horarios en los que están los participantes de estos interesantes temas que se están compartiendo desde el canal y la plataforma de comprensión de los tiempos. Seguimos adelante en nuestro curso de filosofía de la religión. En esta quinta clase ya vamos a estar abordando el tema del problema del mal y las teodiceas. De eso vamos a estar conversando. Algo de estos temas hemos abordado ya en algunos cursos que hemos tenido anteriormente, como el curso de la apologética. Algunos temas están cruzando por el asunto de el pensamiento filosófico, la reflexión filosófica en relación a las religiones, a las creencias. Y vale la pena hacer nuevamente el recordatorio de que no estamos hablando específicamente de la religión cristiana, sino pensando en las religiones en general, como el conjunto de expresiones de fe y creencias que se tienen alrededor del mundo. De ahí el dibujo, la imagen, la representación que hay en la primera lámina de las presentaciones que estamos usando como guía para el desarrollo de estos contenidos, y vemos diferentes simbologías de diferentes religiones que están alrededor del mundo. Hoy, les decía, vamos a estar conversando entonces acerca de este tema, el problema del mal. Algo de eso conversamos en la clase número 4, en la clase anterior, cuando hablamos de las como opiniones y argumentos en contra de la existencia de Dios. Y se habló de la evidencia del mal. Dios para algunos solamente es una idea, es un concepto, pero lo que es concreto y evidente es lo que se vive en la realidad, en el día a día, y lo que vemos alrededor del mundo es hambre, guerra, dolor y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, decimos que en la filosofía de la religión, entonces, el problema del mal constituye uno de los desafíos más profundos para el teísmo clásico. Recordemos el concepto de teísmo clásico, que considera ese Dios que es omnipotente, omnisciente, y hay una característica muy importante que hay que resaltar, y es que es un Dios personal. Eso de decir que es Dios, un Dios personal, trae a nuestra mente la idea como de una persona, como cuando conversamos con un amigo, un familiar, un vecino, alguien que encontramos ahí, y podemos vernos rostro a rostro y tener ese tipo de interacciones. Así se reduce la idea de este Dios en el teísmo clásico. Entonces, si lo que plantea el problema del mal es que si Dios es omnipotente, omnisciente, y es además bueno, surge la pregunta de por qué existe el mal en el mundo, ¿no? Y de ahí las teodiceas, que son la defensa filosófica de Dios frente a la realidad del mal, lo que intentan hacer es explicar o justificar esa coexistencia de ese Dios que es bueno, que es poderoso, y además el mal, el mal. Entonces, vamos a abordar algunos de los principales elementos de este debate en relación a la coexistencia del mal y la presencia de ese Dios que es bueno. Recuerden, en una de las clases anteriores también estuvimos hablando de la incompatibilidad de los atributos divinos en relación a esto mismo. Entonces hablemos del mal moral versus el mal natural.
Y aquí hay que hacer estas distinciones cuando presentamos esta defensa en relación a la coexistencia de la realidad del mal y la idea de Dios. Por ejemplo, en el número 1, la distinción conceptual entre tipos de mal. En filosofía de la religión se distingue entre el mal moral y el mal natural. El mal moral es causado por las decisiones humanas, como la violencia, la injusticia y la corrupción. Y el mal natural, en cambio, incluye fenómenos como terremotos, enfermedades, desastres naturales que no dependen directamente de la voluntad humana. Y aquí hay un asunto interesante porque también chocan en el fondo algunas corrientes teológicas. Cuando hablamos ya del lado del cristianismo propiamente, chocan corrientes teológicas que tienen que ver con el pecado original, la corrupción moral del hombre, la depravación total, el tema de si el hombre tiene o no libre albedrío. En lo personal, yo, pues, Rogelio Garavito, en lo personal me adscribo a la idea de que el hombre tiene libre albedrío y que a la misma vez también va a ser sujeto de juicio por sus decisiones libres y en algún sentido decisiones soberanas. Y entonces eso es parte del mal moral, de la decisión individual de la persona que decide no hacer el bien teniendo todas las capacidades y todos los recursos para hacerlo. Es decir, Dios al hombre, al ser humano, lo ha posibilitado de todas las capacidades para hacer el bien. Sin embargo, históricamente el ser humano ha decidido hacer el mal. De ahí el estado de nuestra sociedad. Bueno, de eso vamos a conversar un poco más adelante también. ¿Qué es lo que sigue? Del tema de la responsabilidad humana en el mal moral. El mal moral suele interpretarse como consecuencia del uso indebido de la libertad humana. No podemos echarle la culpa a Dios por cosas que ocurren, que son consecuencia de decisiones humanas, de decisiones de las personas. Puede ser que no sea una decisión personal, pero que sea una consecuencia de las decisiones de una persona. Hablemos de una guerra, por ejemplo. El mundo siempre ha estado en guerras en toda la historia. Creo que no tengo en mente, a mí me gusta leer, me gusta la historia, me gusta tener en mente qué pasó en el periodo de tal siglo a tal otro siglo y así. Y no tengo en mente un periodo de la historia de la humanidad en el que no hayan habido guerras. Siempre el ser humano ha estado en guerras. Bueno, obviamente algunas han sido más generales, como las que conocemos, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que no fue tan mundial como se dice, porque pues no fue el 100% del mundo que estuvo en guerra, pero la mayor parte, principalmente Asia, África, Europa, algunas islas. Pero en países de Latinoamérica, por ejemplo, en el tiempo de las guerras, no hubo algún conflicto así armado como si lo hubo en otras latitudes. Nosotros tuvimos otros problemas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial principalmente y nuestras guerras civiles que hubo después de la conquista, los periodos de las emancipaciones políticas y cosas como esas. Entonces, en un periodo de guerra, por ejemplo, muere mucha gente inocente que sufre no por decisiones personales que haya tomado, sino como consecuencia de la gravedad de la guerra. Un accidente, por ejemplo, una persona que va borracha y atropella a un grupo de personas, que se sale de la carretera. Es decir, ese tipo de cosas que no tenemos una explicación racional. Vamos a abordar algo de eso también, pero inicialmente vamos a decir que son problemas que derivan de la responsabilidad humana por el mal uso o el uso indebido de la libertad. Desde esa perspectiva, la existencia del mal entonces se vincula con la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y lo que hemos hablado que históricamente el ser humano ha decidido, teniendo todas las capacidades de hacer el bien, ha decidido hacer el mal. Además, siempre en esta dualidad entre el bien moral y el bien natural, hay que hablar de la dificultad de aceptar el bien natural. El mal natural, quiero decir, el mal natural. El mal natural plantea el desafío un tanto mayor para el teísmo, porque
parece no depender de la libertad humana. El daño que causa un terremoto, personas que son alcanzadas por una descarga eléctrica, un rayo, ¿verdad? Una descarga eléctrica atmosférica como un rayo. Explicar por qué un Dios bueno permitiría enfermedades devastadoras o catástrofes naturales ha sido una de las preguntas centrales del debate filosófico, ¿no? ¿Por qué Dios permite ese tipo de situaciones? Un tsunami, un terremoto, un tornado, un deslave. Bueno, y luego cosas personales que les decía, como un accidente, una enfermedad, situaciones que parecieran no depender de la mala voluntad o de una mala decisión humana, pero sin embargo ocurren. Ese es uno de los principales desafíos que lo abordaremos un poco más adelante. La interrelación entre ambos tipos de mal. Algunos filósofos entonces sostienen que el mal natural y el moral están conectados en la estructura del mundo. Es un entorno natural estable, con leyes físicas consistentes. Puede ser necesario para la libertad humana, aunque también haga posible el sufrimiento, en el sentido de la coexistencia del mal moral y el mal natural como una de las explicaciones para la coexistencia entre ese Dios que estamos hablando del teísmo clásico frente a la existencia del mal. Otro de los aspectos para la defensa de esa coexistencia entre un Dios todopoderoso, bueno, y la realidad del mal es una teodicea versus una defensa, donde aquí se hace una distinción entre diferentes estrategias que se utilizan para abordar este tema. Por ejemplo, una teodicea. ¿Qué es una teodicea? La teodicea intenta ofrecer una explicación positiva de por qué Dios permite el mal. Entonces, cuando hablamos de una teodicea, que eso, estamos en nuestro intento filosófico de la defensa de Dios frente a la existencia del mal. Busca entonces mostrar que el mal puede formar parte de un plan divino más amplio, orientado a un bien mayor, ¿no? Y hay frases, y siempre hablamos del plan de Dios, que es perfecto, y hablamos de la voluntad de Dios y cosas, aunque no logremos asimilarlo. Pero esa es parte de la estrategia de una teodicea. Y una defensa no intenta explicar exactamente por qué Dios permite el mal, sino mostrar que la existencia de Dios y la existencia del mal no son lógicamente incompatibles. Es decir, no, el que exista el mal no es una realidad que descarte o anule la posibilidad de la existencia de Dios, y tampoco lo achica o lo hace menos poderoso o lo debilita en ese sentido. Es una, digamos, aquí es un cambio muy sutil de lenguaje, porque en la teodicea en sí mismo es como una especie de defensa también. Podríamos hablar de por eso esta clase se llama como el problema del mal, y sin plural, las teodiceas, que son distintas estrategias para el abordaje de esta situación. Bueno, siempre aquí en relación a la teodicea y la defensa se habla de una propuesta de estrategias filosóficas que son distintas. Las teodiceas es un planteamiento más ambicioso, pretenden dar una explicación del mal en el mundo real, y la defensa, en cambio, adopta una estrategia más modesta, porque su intento es demostrar que es posible que Dios tenga razones moralmente suficientes para permitir el mal, Y esto abre siempre la posibilidad del debate contemporáneo. Recordemos que estas temáticas han sido abordadas por los filósofos, gente pensante, y al decir pensante no quiero sonar ofensivo en el sentido de que hay gente que no piensa, sino hay gente que en realidad le pone mucha atención a estas ideas, a estas situaciones, ha escrito, ha planteado salidas, se ha argumentado, ha planteado frases y algunas propuestas donde se han formado escuelas filosóficas y corrientes filosóficas en relación a estos temas. En algunas de las lecciones anteriores y en las futuras vamos a mencionar algunos nombres y algunos apellidos
de algunos filósofos. Yo me he centrado más en las discusiones que son más contemporáneas a las nuestras, más que hacer un planteamiento histórico de la filosofía de la religión, aunque por ratos hemos hablado de filósofos de siglos anteriores y algunos conceptos que se han dado también por pensadores cristianos en siglos anteriores. Me he tratado de enfocar en una parte de la discusión más contemporánea en relación a estos temas. Estos filósofos prefieren el enfoque de la defensa porque evita afirmar con certeza que conocemos los propósitos divinos. No conocemos los propósitos divinos, ¿no? Y esto se reconoce los límites del conocimiento humano frente al misterio del sufrimiento. Hemos hablado de límites del lenguaje y aquí estamos hablando también de límites del conocimiento humano frente a la realidad del mal y del sufrimiento. Bueno, un tercer aspecto en relación al problema del mal y las teodiceas tiene que ver con la libertad o el free will defense, que es la libertad como el bien fundamental. Y esto es un asunto que se relaciona con lo del libre albedrío. Hemos hablado antes del libre albedrío como esa capacidad, y aquí voy a hacer el switch al pensamiento cristiano y lo que propone el cristianismo, una teología bíblica, una antropología bíblica, que Dios hizo al hombre para ser libre, no hizo al hombre para esclavizarlo, para someterlo de manera violenta o involuntaria o hacer del hombre una especie de marioneta que Dios iba a manejar a distancia, ¿no? Teniendo como una especie de control absoluto de las acciones de la persona. Y aquí hay que reconocer que hay distintas corrientes en relación a este aspecto. Y también es algo que incluye el asunto del plan divino que sigue superándonos, superándonos, ¿no? Por el hecho de que todas estas acciones y eventos que ocurren están bajo el control de un Dios que tiene el control de todo y que incluso tiene el control del futuro, de nuestro futuro, y que tiene el control de cada una de esas situaciones. Entonces, alguien osadamente puede preguntar, ¿entonces Dios sabe que yo voy a fallar o que voy a hacer algo en el futuro? La respuesta dura, la respuesta inmediata a esas preguntas que incluyen si Dios puede esto o si Dios puede aquello, la respuesta es sí, Dios sí puede, ¿no? Y hay algunas, vamos a decir, como algunas preguntas un tanto retorcidas en relación a lo que Dios puede. Por ejemplo, alguien preguntó alguna vez en una de esas discusiones, ¿y Dios podría extinguirse a sí mismo? Porque como Él puede hacer todo, podría dar la orden como, bueno, pues voy a extinguir cosas como esas, ¿no? Que es como un rincón de lo que Dios puede hacer o lo que Dios no puede hacer en ese sentido. Pero en el punto que estamos desarrollando en relación a la coexistencia de ese Dios personal que plantea el teísmo clásico frente a la realidad del mal, se habla de la libertad entonces como este bien fundamental. La defensa del libre albedrío, desarrollada especialmente por Alvin Plantinga, sostiene que la libertad humana es un bien tan valioso que Dios decidió crear un mundo donde los seres humanos pudieran elegir libremente. Yo les decía, personalmente me adscribo a la idea del libre albedrío, donde el hombre puede decidir. La contraparte de esta idea es una idea donde la voluntad humana está rendida a una voluntad pecaminosa, a una voluntad que el ser humano en sí mismo no es libre. Y en el extremo de esa idea, algunos piensan que el ser humano no ha sido creado para ser libre, sino ha sido creado para obedecer a Dios casi de una manera absoluta, es decir, entregando su voluntad en esa dualidad, ¿no? De entregársela a Dios o entregársela al diablo con sus malos deseos y etcétera. El ser humano ha sido creado para ser libre, es la postura que yo planteo desde las escrituras, y de ahí deriva también la responsabilidad delante de Dios, delante de la justicia de Dios. Y esta
el uso de esta libertad humana posibilita la realidad del mal. Deriva de eso, ¿no? De las acciones que el ser humano toma fuera de la voluntad de Dios, que plantea el mejor camino para la supervivencia, que lo plantea aquí el punto número 2, donde que exista, o para que exista esa libertad auténtica, debe existir también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, no solo entre el bien, sino entre el bien y el mal. Entonces hay un mundo donde las personas solo pudieran elegir hacer el bien, pues no sería un mundo verdaderamente libre. Un tercer aspecto de este tema que estamos desarrollando, de la libertad, la libertad del ser humano, es entonces la responsabilidad moral que deriva de las acciones de las personas. Si cada una de las personas es libre de elegir sus acciones, eso implica una responsabilidad moral, una responsabilidad moral. Cuando hacemos un análisis de las culturas a través del tiempo en diferentes contextos geográficos, todas las culturas han tenido un sistema como de leyes y tribunales, jueces, una especie como de fiscales y defensores y ese tipo de situaciones que nosotros tenemos hoy, sistemas jurídicos, legales, organismos legislativos, el aparato de justicia, tenemos la gente que en algunos países se conoce como el Ministerio Público o el Departamento de Justicia o la Fiscalía General o cosas como esas que sirven para imputar los delitos de las personas y han sido estrategias de autorregulación de las distintas sociedades, porque las sociedades, de manera inherente, la humanidad se ha dado cuenta de que no puede tener una libertad absoluta en el sentido de que sus integrantes o los individuos puedan hacer lo que quieran sin tener las consecuencias que repriman aquellas conductas que van en perjuicio de la misma sociedad. Por eso es que todas las sociedades que uno puede analizar han suprimido el asesinato, han suprimido el robo, han suprimido el adulterio, han suprimido la mentira, el perjurio, la violencia, aunque sean sociedades violentas, sanguinarias, etcétera, pero hay ciertos actos que ya esa sociedad no se los permite y siempre cuando uno analiza estas sociedades ha existido un aparato más o menos sofisticado de condenaciones, de juicios, castigos, penas, incluso cárcel o en el extremo la muerte o el exilio de las personas que no se comportan de acuerdo a la calidad y a los patrones de conducta que esa sociedad ha determinado. Siempre ha derivado una consecuencia. Eso es la parte de la responsabilidad moral humana, que es consecuencia de sus actos al hacer mal uso de esa libertad. Y eso implica también, en relación con Dios, la perspectiva de las religiones tienen todas un sistema de castigos y recompensas derivado de actuar o no conforme a los patrones de la voluntad divina en el teísmo clásico. En otras clases de religiones que no son de un Dios personal, se habla de las vueltas que da el destino, el karma, ese principio que es un principio general, pero aparece en la Biblia, el principio de siembra y cosecha. El universo se encarga de cobrar y cosas, pero siempre hay un sistema de condenaciones, de recompensas que pueden ser o retribuciones positivas o negativas. En el caso del cristianismo tenemos eso muy bien marcado. En el extremo de las imágenes está el cielo y el infierno como recompensas escatológicas para hacer o no el bien de acuerdo a la voluntad divina. Ahora, eso siempre hay límites. Recuerda que hemos hablado de límites de lenguaje, de límites de conceptualizaciones. Siempre hay asuntos de límites porque estamos hablando de un Dios que nos supera, estamos hablando de realidades que están más allá del alcance de nuestra razón y de nuestra intelectualización de conceptos, ideas y así. Entonces, aunque esta defensa explica gran parte del mal moral
que existe en el mundo ha sido criticada porque no resuelve completamente el problema del mal natural, que siguen siendo cosas totalmente inexplicables o de ciertos tipos de sufrimiento extremo, ¿no? Eso que estamos conversando explica por qué existe el mal moral, pero no necesariamente explica estos eventos que pueden ser aleatorios, como una catástrofe natural repentina, una enfermedad que puede ser también no solo hereditaria, sino que aparece una enfermedad en medio de una familia, de un niño, etcétera. No da una justificación que sea satisfactoria en ese sentido. Como cuarto punto en esto que estamos conversando hoy, en esta quinta clase, que es el problema del mal y las teodiceas, se habla del soul making, que es la propuesta de un filósofo de apellido Hayek, y algunos de los enfoques formativos que él tiene para este filósofo, el filósofo John Hayek. El mundo como espacio de formación moral. Este filósofo desarrolla la idea de que el mundo funciona como un entorno donde los seres humanos pueden desarrollarse moral y espiritualmente. Esta ha sido una de las propuestas que filósofos como este personaje analizan en relación a lo que traemos como seres humanos de manera innata y a lo que la cultura, la sociedad, la educación, la misma religión aporta para terminar de construir nuestra moralidad y para terminar de construir nuestra espiritualidad. No es algo, hemos dicho que la tendencia religiosa, que el ser humano en sí mismo es un homus religiosus, es decir, inherentemente está inclinado a lo místico, a lo religioso, a lo espiritual, pero que hay algo más que la cultura, que la sociedad, que el entorno en el que se desarrolla, que el entorno religioso incluso en el que se desarrolla, termina de formar esa moralidad y su creencia y su perfil de la espiritualidad en la que va a crecer. En esa misma línea se habla también de virtudes que surgen del sufrimiento. Estas virtudes que sufren del sufrimiento se enfocan en las cualidades que se desarrollan en el ser humano a partir de verse envuelto en situaciones que le infringen dolor, angustia, frustración, etcétera, y surgen la valentía, la compasión, la perseverancia, que usualmente se fortalecen y se desarrollan en contextos de dificultad. Hoy se habla de ser una persona que se levanta, que sigue adelante, de ser una persona valiente, etcétera, y que se fortalece en medio de situaciones que son adversas. Y se termina esa formación, así como dice Hayek, que los aportes morales y espirituales terminan de formarse por el contexto social, existencial en el que nos desarrollamos, ¿no? Ese es como en el mito del ave fénix que se levanta de las cenizas para sobrevolar sobre las dificultades y ese tipo de situaciones. Ahora, en un tercer punto, en este aspecto de el desarrollo de las vidas, el fortalecimiento de las capacidades humanas, aún en medio de las dificultades, se habla de esa distancia epistemológica de Dios. Recuerden que la epistemología, hemos dicho antes, que es la rama de la filosofía que se encarga de reflexionar en relación a los procesos de aprendizaje, de fijación del conocimiento y el desarrollo del entendimiento, la percepción y otras cosas en el ser humano. Entonces Hayek propone que Dios no se manifiesta de manera absolutamente evidente para permitir que las personas desarrollen libremente su carácter moral. Es decir, no hay un camino absoluto marcado para la persona, sino que hemos hablado antes de un Dios que se esconde, y en esta perspectiva de Hayek lo que él está diciendo es que Dios intencionalmente deja a la persona para que la persona pueda desarrollar esa moralidad y fortalecer los principios que le van a hacer salir de esas dificultades por sí misma, aparentemente sin la ayuda divina, sin que Dios intervenga de una manera
evidente. Y hay una especie como de distancia. En los profetas bíblicos encontramos escenas como estas, donde aún los profetas hablan de un Dios distante, de un clamor no respondido, y a pesar de verse en esas situaciones, profetas como Jeremías, profetas como Habacuc, algunos de los salmos, se menciona esta especie de frustración y de intriga de los autores frente a un Dios que parece distante y no solo distante, sino indiferente a la realidad que están teniendo, al sufrimiento que están llevando. En medio de eso, en la imagen actual, yo imagino eso como la persona se levanta, bueno, pone erguido su cuello, respira profundo y dice, vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer de esta manera, de una manera adecuada. La endereza de Job ante los sufrimientos que tuvo y los diálogos con sus amigos nos muestran algo de esto también. Se menciona entonces aquí, Haik, como un desarrollo espiritual progresivo. El sufrimiento y los desafíos pueden formar parte de un proceso de crecimiento espiritual que nos va a orientar hacia la madurez, una madurez moral más profunda y a una persona con un carácter mucho más sólido. Otro aspecto, en el extremo de estas situaciones se habla del mal extremo, precisamente, de la injusticia radical y algunos límites que tiene siempre esta explicación. Yo he remarcado esta parte de los límites durante algunas de las clases porque estamos hablando de una reflexión, estamos hablando y hay que subrayar esa frase del intento de entender ciertas situaciones que ocurren en las religiones a nivel general y particularmente en dos aspectos que tienen que ver con el ser de Dios. No vamos a alcanzar, por muy fino que sea nuestro pensamiento, por muy delicado, profundo, amplio, no sé qué adjetivación usar ahí de nuestro pensamiento. Podemos pasarnos 2 o 3 vidas estudiando, leyendo, reflexionando, discutiendo, argumentando. No nos va a alcanzar para cubrir todos los aspectos del ser de Dios, para entenderlo realmente. No lo vamos a hacer, ¿no? Estamos limitados. Está limitado nuestro lenguaje, está limitado nuestro intelecto en relación a la persona de Dios, pero también en relación a la realidad del mal. Hay muchas cosas que no vamos a poder explicar y como anotamos en una de las clases anteriores, una de las mejores estrategias será entonces guardar silencio. En la escena de la visita de los amigos de Job, luego de que él ha caído en desgracia, la Biblia menciona en los primeros capítulos del libro de Job que él está sentado ahí en el polvo, rascándose con un tiesto y sus amigos lo visitan, lo ven de lejos y desde lejos alzan la voz en la escena, es muy dramática, muy emotiva, muy conmovedora. Sus amigos ven a Job en desgracia, lo habían visto, era un hombre adinerado, era un hombre poderoso, era un hombre bueno en medio de todo eso además, pero ahora lo ven en una desgracia terrible, ¿no? Como nunca ellos lo habían imaginado. Y entonces alzan la voz y lloran y luego se sientan con él, esa parte empática de sentarse con él y durante algunos días no hablan, están en silencio. Y yo he pensado que claro, necesitamos el libro de Job, pero he pensado que personalmente, porque luego se pusieron a fastidiar a Job, se pusieron ahí a acusarlo y a decirle un montón de cosas y además de su sufrimiento, es decir, le agregaron más sufrimiento aparte del que ya tenía Job. Pero inicialmente esa estrategia del silencio, de compartir el dolor en una situación empática, fue algo muy emotivo y que también refleja los valores de aquellas sociedades. En relación al mal extremo, aquí vamos a encontrar ciertos límites para explicar algunas situaciones, ¿no? Pero en relación al mal extremo, eventos como genocidios, torturas, sufrimientos extremos plantean en realidad un verdadero desafío para cualquier intento de una explicación teológica, de una explicación de un Dios que es poderoso y que es bueno. ¿Cómo pudo ocurrir el holocausto? ¿Cómo pudo ocurrir esta masacre? ¿Cómo pudo ocurrir este evento? ¿Cómo pudo ocurrir en unas ciudades hace un tiempo en Estados Unidos?
un tirador entró a una escuela de primaria y de manera irracional abrió fuego contra menores de edad. En las guerras mueren los niños, en la Segunda Guerra Mundial, en esta misma conflagración que hay ahora entre países como Estados Unidos, Israel, frente a Irak. Una bomba cayó en la escuela y mató a, parece, más de un centenar de niñas. Y ahí los dirigentes de estas naciones se están echando la culpa entre ellos, pero independientemente de la responsabilidad de una persona, está la realidad de estas niñas. Hay muchas familias ahora enlutadas por estos fallecimientos, el hambre, la explotación, la pedofilia, la trata de personas, el tráfico de órganos, el narcotráfico, la esclavitud y otra serie de cosas que no tenemos fácilmente una explicación y que yo sugiero que tengamos mucha mesura al intentar explicar este tipo de eventos, sobre todo si vamos a cambiar desde el lenguaje de la religión y vamos a pasar a un lenguaje político. Es muy cruel, la política es muy fría, es muy cruel, es muy calculadora y en algún sentido muy hipócrita, muy de ocultar intencionalidades que van más allá del discurso que se plantea. Nosotros no estamos abordando el tema del sufrimiento desde una perspectiva política, ni queremos usar el sufrimiento como también históricamente se ha usado, el sufrimiento de los pobres, de los marginados, como un capital político. En Latinoamérica nosotros estamos cansados y hastiados del populismo. Nuestras naciones han dado vuelta a ciertos sistemas porque se ha llegado a un punto de no retorno en el fastidio frente al populismo, la mentira y etcétera, la indiferencia que hay frente a ese sufrimiento. Entonces siempre va a haber un límite para explicar estas situaciones. La injusticia radical y otras cosas va a ser algo muy complicado para poderlo explicar de una manera congruente y que sea sensible a lo que está ocurriendo. Como un tercer punto, en este aspecto de nuestros límites para la explicación del mal, hay que tener en cuenta que, pues les decía, ha habido un intento de muchos filósofos a lo largo del tiempo. Y esta gente ha concluido que la razón humana puede no ser capaz entonces de comprender completamente las razones, las causales por las que existe el mal. Han propuesto varias teorías a lo largo del tiempo. Nosotros desde la perspectiva bíblica, al decir nosotros me refiero a los cristianos, desde la perspectiva bíblica, pues se proponen como ciertas enseñanzas o argumentos en relación a esta realidad del mal. De hecho, hay una disciplina teológica que se conoce como amarteología, que se refiere a es la teología del pecado, que intenta explicar el pecado, las consecuencias del pecado, y no solo las consecuencias individuales, las consecuencias familiares, comunitarias, ecológicas, sociales, mundiales, y también algunas consecuencias cósmicas y las consecuencias escatológicas del pecado, que es un asunto muy profundo y también muy complejo para entender. Más allá, entonces, en cuanto a la dimensión existencial del problema, más allá de la discusión teórica, el problema del mal también trae una dimensión profundamente existencial. Las preguntas sobre el sufrimiento no son solo filosóficas, sino son sobre todo humanas, son morales y son espirituales frente a esa existencia del mal. A manera de conclusión de esta clase, vamos a decir, tratando de amarrar cada uno de estos temas, que el problema del mal representa uno de los debates más complejos en la filosofía de la religión. Las distinciones entre mal moral y mal natural, la diferencia entre teodicea y defensas, las teorías del libre albedrío, el desarrollo moral, así como las reflexiones sobre el sufrimiento extremo, muestran que el tema no tiene respuestas simples y debemos aceptar con humildad nuestras limitaciones para dar una respuesta absolutamente satisfactoria frente a la realidad del mal, sobre todo del mal natural. El mal moral tiene una explicación relativamente sencilla. El mal natural
que son aquellos eventos que parecieran no tener ningún tipo de sentido, situaciones en las que personas inocentes o vulnerables son alcanzadas por el mal. Eso es un desafío mayor. Bueno, aunque las teodiceas buscan explicar por qué Dios permite el mal, muchos filósofos contemporáneos reconocen que cualquier intento de explicación va a enfrentarse siempre con límites muy importantes, ¿no? El problema del mal sigue siendo un punto central del diálogo entre creyentes y críticos del teísmo, invitando siempre a reflexionar tanto sobre la naturaleza de Dios como sobre la condición humana, sobre la condición humana. Y siempre al final de estas clases hay unas reflexiones, algunas son como propuestas categóricas y otras van a ser como preguntas. Al final, como una reflexión de lo que hemos conversado hoy frente de la existencia del mal, de las teodiceas, el trato que debemos darle al sufrimiento, etcétera. Debemos recordar lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, un himno, un poema muy hermoso. Yo solo he tomado una partecita, incluido en el encabezado del planteamiento aquí al final de esta quinta clase, la frase que dice Juan: Dios es amor, ¿no? Pero luego en Corintios Pablo desarrolla la idea de el amor no se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor se goza de la verdad y no se goza de la injusticia, sino de la verdad. En medio de nuestras sociedades podemos optar nosotros por una actitud de indiferencia, por una actitud de inconexión, de indolencia, pero también creo que la invitación aquí al final es a ser sensibles, porque el amor, ese amor está conectado con la esencia de Dios. No estamos hablando solo de un amor pasional o emocional o sentimental, sino estamos hablando de un amor que es consciente, que logra identificar las injusticias. No es un amor ciego, hormonal, sino que es un amor consciente, maduro, serio, que logra identificar, insisto en ese punto, logra identificar las injusticias y de ninguna manera puede aceptarlas o puede justificar esas injusticias, porque el amor se goza en la verdad. Este amor es un amor que se goza siempre en la verdad. Bueno, estamos concluyendo esta quinta clase y tenemos un tiempo para revisar si hay algunas preguntas o comentarios en relación a este tema que estamos abordando ahora en relación a esta quinta clase que estamos proponiendo de este curso de filosofía de la religión. Invitándolos siempre a seguir conectados con el contenido del canal y con el desarrollo de la clase, porque estamos llegando hoy justo al 50%, la mitad del desarrollo que nos estamos proponiendo. Así que nos esperan temas sumamente importantes, así que siempre invitados para las siguientes clases. Gracias, profesor. Rogelio, una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al dolor? Una situación, por ejemplo, hace pocos días fue invitada a una circunstancia donde una familia perdió a su hijo por sobredosis. Estaba en su propio cuarto y cuando subieron a mirarlo, pues había fallecido. ¿Cuál debe ser la actitud para el manejo de una situación como esta? Inicialmente debe ser muy empática, ¿no? La Biblia nos dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Recordemos a Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro. Inicialmente en procesos de luto, una enfermedad, un accidente, cosas que nos toca que acompañar. El primer paso es mostrar una empatía total. No es un momento de echar culpas, no en ese momento. Vendrán diferentes momentos, ¿no? Pero inicialmente, en el caso nuestro, como consejeros, como en el trabajo pastoral, o como en la familia, alguien en algún momento debe poner los pies en la tierra, tener la cabeza fría y empezar a tomar decisiones que van a encaminar y que van a, nuevamente encaminar
a enrutar una situación que puede estar saliéndose de control. Les decía, inicialmente mostrar empatía y luego empezar a conversar de cómo se llegó hasta esas situaciones y prevenir futuros eventos que pueden seguir siendo catastróficos en el sentido de que, bueno, tengo una persona drogadicta que ha muerto por una sobredosis, nunca más nos debe pasar algo así. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? Van a haber momentos, obviamente, cuando la persona está en dolor, a todos nos ha ocurrido. En el 2019, en un accidente de tránsito, murió uno de mis hermanos. Bueno, solo un hermano muy querido, muy, muy querido. Me dolió muchísimo. De repente, algunos días todavía lo lloro. Eso fue a finales del 2019. Muchísimo, muchísimo. Yo fui la primera persona de la familia a la que le avisaron del accidente en el tránsito. Fue un accidente muy feo que involucró varios vehículos y él murió en la carretera. Y yendo porque eso fue como a 100 kilómetros de donde yo vivo, yendo al lugar para reconocer el cadáver y hacer los trámites todos esos trámites. En algún momento yo recuerdo que empecé a golpear el volante, el timón, decimos, del auto, lo empecé a golpear y a decir que él no merecía morir así. Nunca, en realidad nunca me había pasado. Yo iba con mis hijos y hubo un momento, no sé qué detonó esa situación, pero hubo un momento donde yo me di cuenta que estaba golpeando fuertemente, estaba golpeando el timón del vehículo y estaba como casi gritando, él no merecía morir así, él no merecía morir así, y estaba golpeándolo. Y yo no estaba como descontrolado en ese momento, nunca me había pasado, nunca me había ocurrido algo así. Yo creo ser una persona tranquila, que no había tenido sobresaltos, pero ante esa situación de mucho dolor, estaba descontrolado. Luego vino más calma a mi mente y empecé a confesar, Dios tiene el control, y estábamos llorando mucho con mis hijos, pero una persona muy, muy querida. Y en esos momentos donde nuestra humanidad se rompe, estamos descontrolados, obviamente no estamos en la capacidad de razonar, de recibir consejos, no lo vamos a oír en ese momento de dolor. Por eso, inicialmente como consejeros vamos a estar presentes, vamos a poner nuestro hombro para que la gente llore, vamos a intentar tener la cabeza fría si la gente no está en la disposición de tomar decisiones. Yo he sido pastor ahora mismo no estoy pastoreando una congregación, pero he sido pastor durante muchos años. Y me ha tocado ir a morgues, a hospitales, a lugares de accidentes, a intervenir en medio de un matrimonio que está rompiéndose y situaciones como esas. Y hay un momento donde la persona no va a escuchar, por más que intentemos aconsejar, que intentemos tratar de que razone o cosas como esas, no lo va a hacer. Y entonces debemos reconocer esas etapas para que luego intervenir, mostrando en todo momento una actitud de empatía, pero no de justificación de algo malo. Por ejemplo, el tema de las drogas, el tema de los vicios es un asunto, drogas, alcohol, lo que sea, el vicio que sea, es un asunto muy fuerte que se debe trabajar en las familias que han sufrido pérdidas económicas, pérdidas de vida, como esta, se pierde un hijo, es algo muy lamentable. Y que se ha tenido probablemente, si se llegó a ese extremo, probablemente se ha tenido ya un recorrido de sufrimiento. Eso habrá que tratarlo en un momento, no así muy lejano, pero en un momento hasta donde sea posible dar un acompañamiento de, ok, ¿por qué ocurrió? ¿Cómo en su propia casa? ¿En qué momento este chico no tuvo el control, el acompañamiento adecuado y terminó en ese extremo? Creo que esa parte también corresponde hasta dependiendo de la relación que se tenga con la familia, si hay una relación cercana o más o menos de cercanía, de consejero o pastoral o de amistad, pues se pueden abordar esos temas posteriormente para evitar una consecuencia similar en el futuro, ¿no? Gracias, profesor Rogelio, por esa respuesta clara. Usted nos está diciendo que necesitamos tener empatía y crecer en este concepto en nuestras vidas. Muchísimas gracias. O llegar ahí con el dedo acusador, ustedes son malos padres, ustedes probablemente sí lo son,
pero no en el momento, el momento inicial es un momento de dolor, pues hay que llorar con la gente, poner el hombro, etcétera. Y ya vendrá el momento donde hay que jalar orejas, replantearse la situación y descubrir los escenarios que llevaron hasta estas situaciones de dolor, ¿no? Enfrentar a la persona en su realidad frente a Dios, ¿verdad? Y llevarlos hacia ese consuelo divino también en algún momento. Profesor Rogelio, muchísimas gracias y de nuevo a todos los estudiantes. Si usted está en nuestro canal de YouTube, le invitamos a que se suscriba o que le dé un like a esta clase. Cuando usted hace eso, nos permite seguir llevando adelante el desarrollo de clases como estas. Muchísimas gracias y los esperamos aquí en Comprensión de los Tiempos para su próxima clase.